Voy a empezar con el bloque de avisos. No sé si habrán visto todos o todas que les mandé mensajes por la plataforma. La plataforma, en los últimos días traté de estar completamente al día, digamos, con toda la información que estaba en cancha mía para devolvérselas a ustedes. Así que están todos los videos de todas las clases, hasta la clase de la semana pasada, el viernes, lo último, digamos, que hicimos, está todo subido a YouTube y los links en cada uno de los bloques de las clases. Después, fui recibiendo TPs adeudados o el TP5 de muchos y muchas de ustedes. Voy a ir corrigiendo, a la medida que vaya corrigiendo les voy haciendo la devolución. O sea, algunos ya devolví, todavía me quedan algunos por seguir viendo. Así que ténganme paciencia porque se acumula mucho, pero tengo ganas de no tener que llegar después a la corrección del parcial y de los recuperatorios con todos los TP juntos, o sea, ir ganando, digamos, ganando tiempo yo. Así que paciencia, pero voy a ir corrigiendo y devolviendo. Les mandé también la agenda de cierre de la materia, todas las fechas, horarios, días, de cuándo son los parciales, cuándo son las fechas de tope de entrega, límite de entrega de trabajos prácticos, la fecha y horario de los recuperatorios del primer y segundo parcial. Así que si llegan a haber dudas o consultas o comentarios, me las hacen llegar. Así lo charlamos. ¿Qué más? También les pasé el calendario, el cronograma de lo que nos queda de clases. Hoy es nuestra última clase teórica normal. Después el viernes nos queda clase de repaso, el viernes que viene. El lunes de la semana que viene puse clase también, así hacemos un segundo repaso. Si quedan dudas y consultas, bueno, para acompañarlos también un poco en todo este proceso de estudio. El miércoles tenemos parcial a las 5. Y después solo me quedan, si siguen con la materia, los que deban algún recuperatorio, ¿sí? O sea, y bueno, los que deben TPs también deberían entregar antes del 26. Bien, esto con respecto a los avisos. Segundo, acá los compañeros y compañeras me están pidiendo que hagamos una lista, un repaso de los temas que van a entrar en el parcial, en el segundo parcial. De nuevo, insisto, hoy tenemos clase normal, digamos, tema nuevo. Viernes que viene, lunes que viene, hacemos clase de repaso. Así que todos los temas que van a entrar en el parcial los vamos a repasar a vuelo de pájaro, ¿no? Muy por encima, haciendo hincapié en qué cosas son importantes. Ustedes traigan las consultas, dudas o cuestiones que surjan, digamos, en el estudio. Así también las podemos discutir y charlar entre todos en este espacio. Entonces, viernes y lunes, clases de repaso. Los temas que entran en el segundo parcial son el primer tema que vimos nuevo después del primer parcial fue evolución. Evolución le dedicamos 3 clases teóricas, las 3 clases teóricas entrarían. Es toda la presentación de evolución. En el bloque de evolución están los videos de las 3 clases, está la presentación, y hay un documento que es lo del diario de viaje de Darwin. Eso no entra, eso es algo accesorio por si ustedes quieren profundizar o indagar. Yo no puse apunte teórico de evolución. No sé si vale la pena, porque me parece que con lo que charlamos en la clase, más lo que ustedes por ahí si buscan, investigan, o si quieren usar material extra para ampliar, pero no voy a profundizar mucho más allá de lo que se habló en clase, digamos. Así que un poco la propuesta es que esa clase no tenga un apunte extra, porque me pareció que no es, o sea, busqué generar un apunte, pero era un apunte muy extenso y de cosas que por ahí no eran importantes, digamos. Así que la clase de evolución entra todo. Lo segundo que vimos pasamos a ecología. Ecología dividimos en 2 grandes bloques, o sea, hubo una clase de ecología introductoria, hay una parte introductoria que entra, después vimos ecología de poblaciones y después vimos ecología de comunidades. Esos 2 bloques de ecología, cada uno tiene su apunte teórico, así que están los apuntes teóricos, están las presentaciones de PowerPoint y están los videos de las clases, así que ese es el material de estudio para eso. Después pasamos a clima, algunos elementos, nociones básicas de clima y cambio climático. De clima, o sea, esa presentación es muy larga, tiene como 65 diapositivas. La primera parte que vimos en la primera clase, digamos, no me acuerdo si fue miércoles o viernes ya, la primera parte no me interesa mucho, o sea, mírenla porque es como para entender, digamos, el ABC del clima, de la climatología, pero como les adelanté ya en las clases anteriores, la parte de clima la vamos a ver con más profundidad y más detalle el cuatrimestre que viene, así que
no es ahora intención mía que se pongan a estudiar cosas de clima. Sí, esa parte introductoria está interesante para poder comprender lo que sigue después, que es la segunda parte, el segundo bloque, que es sobre cambio climático. Así que por ahí péguenle una repasada rápida, miren la presentación, como para después encargarlo de cambio climático. Y lo último, el último tema que la intención es verlo hoy, es acerca de contaminación ambiental y contaminantes, así que con eso sería, digamos, el cierre de todo lo que entra en el segundo parcial. Hago la lista rápida de nuevo, entonces. Evolución, todo. Ecología, ecología de poblaciones, ecología de comunidades, todo. Clima, cambio climático, solo la parte de cambio climático. La primera parte de la presentación no. Y lo de hoy, contaminantes. O sea, con eso cerraríamos, digamos, el segundo parcial. Quedaron temas pendientes. O sea, yo tenía intenciones de por ahí sumar, poder tener, o sea, ya no va a ser, digamos. A ver, estoy viendo la lista de perdidos. Perfecto, Rodrigo. Esa es la lista de los temas que entran. Ahí donde está el clima, el cambio climático, clima es, miren la presentación, o sea, no les voy a tomar nada de la primera parte de la presentación acerca del clima. ¿Qué les estaba diciendo? De cosas que quedaron pendientes. A mí me hubiese encantado que hablemos de sustentabilidad, desarrollo sustentable, algunos proyectos o ejemplos de caso o aplicaciones. Son cosas que quedaron pendientes, que no nos alcanzó el tiempo o no eran prioridad de esta materia. Sí van a ser prioridad de la materia en el segundo cuatrimestre de clima, porque clima es clima, meteorología y sustentabilidad. Así que vamos a darles enfoque y vamos a ir para la sustentabilidad en el segundo cuatrimestre. O sea, esta posibilidad, digamos, de poder tener continuidad con ustedes me da, digamos, esta ventaja de decir, bueno, hoy por hoy cierro acá y priorizamos, digamos, en el segundo cuatrimestre y le metemos con esto. Así que quédense tranquilos que algo en parte de lo que no vimos en esta materia lo vamos a poder abordar, confío, en el segundo cuatrimestre. No sé, muy bien. O sea, yo esto ya lo charlé con ustedes. Yo espero que el segundo cuatrimestre sea un poquito más normal. Ojalá, no sé. Es un deseo más de. No sé si es una expresión más de deseo, digo, si realmente será así. O sea, veremos. Está, sí, no necesariamente. Ustedes, el grupo que participa asiduamente de las clases por Zoom, están casi todos aprobados. No, creo que no sé si hay alguien en el recuperatorio. O sea, de este grupo me animo a decir que están todos aprobados. Y la gente que tiene que recuperar, o sea, es meterle un esfuercito más a regularizar en el recuperatorio. Así que yo confío en que este grupo sale victorioso. Así que sí, prácticamente de todos los que participan de las clases tienen muy buenas notas, chicos y chicas, ustedes están muy bien. Bien, creo que quedaron pendientes tres diapositivas. Una cosita más, antes que se estaba pasando, lo tengo anotado por acá. Les puse en la clase de cambio climático un video que me pasó Leo Chacón, un compañero de ustedes. Estaba buenísimo. O sea, Leo, estás en clase, ¿no? Sí, creo que te vi conectado. Es un video de 19 minutos que habla acerca de la huella de carbono, el cambio climático, la sustentabilidad. Es muy interesante el enfoque. Está contado de manera muy dinámica. Va a ser tipo un flaco de estos tipos de youtubers español. Muy dinámico, muy bien contado, muy explicado de manera muy simple, pero al mismo tiempo con una profundidad, digamos, o sea, que requiere análisis. Lo que me pareció interesante del video es que después, o sea, yo les dejé el link en la plataforma para que lo miren. Tiene abajo en los comentarios, en la descripción del video, una serie de entre 10 y 15 links a un montón de papers en cambio climático, a los informes del panel intergubernamental de cambio climático, a, digamos, informes técnicos, notas, o sea, es como que está muy bien fundamentado todo lo que está contando, digamos, el video. Así que peguen una chusmeada, está buenísimo, es súper interesante lo que cuenta. Ahí estoy viendo de nuevo el chat. Cami pregunta si entran lo de los papers. No vamos a tomar lo de los papers. Al final se acuerdan que yo les quería hacer un trabajo práctico número 6, pero tampoco nos quedamos cortos por ahí. El trabajo práctico 6 se canceló, así que no se evalúa. Lo bueno es que los papers lo pudimos trabajar en clase, así que
A mí me sirve con que lo hayamos trabajado en clase y que más o menos tengamos una noción de cómo es un paper. Yo sé que ustedes también lo trabajaron en inglés, así que con eso lo doy como por finalizado. Así que la cuestión de los papers, no. Bueno, y vuelvo entonces. Fíjense, en la plataforma está el link del video que pasó Leo, está buenísimo, dura 20 minutos y es una información súper interesante, muy vinculada a las cosas que venimos charlando, a las emisiones de dióxido de carbono, a la huella de carbono, a cómo uno puede bajar esas emisiones de manera cotidiana, a cómo está distribuida esa emisión de la huella de carbono en, en los diferentes países, qué hábitos uno podría adoptar para bajar esa huella de carbono. O sea, está súper interesante y tiene un montón, digamos, de sustento teórico firme, o sea, basado en evidencia científica. O sea, todo lo que está diciendo no lo inventa el flaco, no lo, o sea, eso era por ahí, o sea, lo miré con esa mirada crítica de dónde sale esta información. Y está todo, esa información sale toda de los informes del panel intergubernamental. Así que me parece que es información buena, que nos sirve. Bien, dicho eso, gracias Leo por compartirlo, muy bueno. Dicho eso, pasamos a lo que nos quedaba de la teórica de cambio climático, que creo que eran 3 diapositivas. No eran las 3 diapositivas más importantes, así que vamos a pasarlas rapidito y nos metemos de lleno en el tema nuevo de hoy. Ups, momento, que tenemos un lío acá. Más o menos, creo que habíamos llegado por acá, cuando estuvimos hablando de cambio climático. Lo último que estuvimos hablando del cambio climático, o sea, voy a hacer un cierre, digamos, de este tema para ver las últimas 3 diapositivas. Muchos temas los fuimos charlando en el transcurso de la clase, así que tampoco es que quiero hacer mucho más énfasis para no ser, digamos, reiterativo. Pero sí hablamos o discutimos un montón acerca de cómo los cambios en el clima tienen un impacto negativo sobre la biodiversidad del planeta. Entonces hablamos de pérdida, alteración y fragmentación de hábitat. Entonces ahí la transformación, digamos, de la tierra en el uso agrícola, industrial y urbano, así como otros sistemas productivos del hombre, son los que tienen un impacto, digamos, sobre la fragmentación y la pérdida de biodiversidad, ¿sí? Y esto guarda relación de manera directa e indirecta con los cambios en el clima. También se asocian, digamos, la sobreexplotación de especies silvestres, la captura de animales y recolección de plantas para alimentos, medicinas, por encima de la capacidad reproductiva de la población. O sea, y acá también, o sea, tenemos ahora el caso, tenemos el ejemplo de lo que estamos viviendo a nivel mundial, digamos. Esta pandemia o esta epidemia global es producto de un uso, posiblemente, no está 100% confirmado, pero guarda relación con la explotación de las especies silvestres, ¿sí? O sea, y la no regulación de cómo se usan las especies silvestres. Otro tercer factor y que también altera la biodiversidad es la contaminación. De eso vamos a hablar hoy, en la clase de hoy, así que no voy a avanzar mucho más ahora. Y lo que venimos charlando también en diferentes encuentros, el tema de las especies invasoras y cómo las especies invasoras modifican la dinámica de los ecosistemas. Esa dinámica modificada impacta negativamente sobre la biodiversidad y de manera directa o indirecta contribuyen al cambio climático, ¿sí? Así que, como todo en la ecología, la problemática de las actividades del hombre guarda relación con la biodiversidad y esos cambios, esos impactos en la biodiversidad tienen o guardan relación con el cambio climático, ¿sí? Algunos ejemplos de cómo el cambio climático impacta sobre la dinámica poblacional o sobre los ciclos de vida de algunas especies. Por ejemplo, no sé, o sea, estos ejemplos son de la madurez sexual de ciertas plantas, digamos. Creo que, no me puedo acordar ahora si este gráfico lo saqué de las plantas. Sí, creo que sí. Sí, estoy tratando de hacer memoria para no mentirles. Sí,
Sí, era un ejemplo de plantas. Parecen gramíneas, Sí, Pablo, me parece. sí, sí, sí. El ejemplo mostraba cómo los cambios, o sea, cómo, digamos, los ciclos de vida están condicionados por los regímenes de temperatura, ¿sí? O sea, hay diferentes tallas o diferentes tamaños de un individuo que definen su madurez sexual. Y esa talla o esa madurez sexual es temperatura dependiente, ¿sí? O sea, va a depender de cuál es la temperatura en ese ciclo de vida, ¿sí? Entonces cambian los tiempos de madurez sexual, de tamaño y de talla en función de la temperatura, ¿sí? Entonces, los cambios en los ciclos de temperatura van a producir impactos en los ciclos de vida de las especies, de los individuos, ¿sí? O sea, este es un ejemplo vegetal, podría ser también, es muy común, digamos, en los ejemplos en los peces, donde también la cantidad, por ejemplo, de desove, el tamaño de los huevos, la supervivencia, la viabilidad de eclosión de esos huevos es muy dependiente con los ciclos de temperatura, ¿sí? Y pasa con gran diversidad de especies. Acá también hay otro patrón de germinación, digamos, en función de la temperatura. Hay diferentes especies, o sea, cada perfil de color es una especie distinta, y lo que se ven es el porcentaje de germinación en I. Y ven cómo cada especie, cada perfil, tiene, digamos, temperaturas óptimas de germinación, o sea, serían los picos, donde se obtiene el máximo de germinación, y fuera de ese rango de temperatura óptima de germinación, la germinación no se produce o cae, digamos, o sea, hay muy baja tasa de germinación, ¿sí? Entonces, la germinación de las semillas de estas especies es temperatura dependiente también, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando es esto, que cambios en los ciclos de temperaturas anuales tienen un impacto en la tasa de germinación de estas especies, ¿sí? Por otra parte, otro fenómeno que también se ha cuantificado, se observa, es digamos, el aumento de plagas, ya sea en tamaño, en densidad, en distribución, en duración, o sea, plagas, digamos, o sea, como, digamos, estoy hablando de vectores que colonizan o que tienen algún efecto perjudicial, patogénico sobre otras especies, y los cambios ambientales producen una mayor presión de plagas, ¿sí? O sea, mayor temperatura y mayor presión de plagas, hay mayor número de generaciones de plaga por temporada, se interrumpe la sincronización con los enemigos naturales. O sea, los que controlan los ciclos de las plagas y reducen los números de plaga, digamos, de algún patógeno sobre las plantas, por ejemplo, son los enemigos naturales. Y si se cambian, digamos, los ciclos de vida de estos que estamos hablando, es muy probable que también se produzca la desincronización entre el control que hace el enemigo natural sobre el patógeno, digamos, sobre ese agente que es plaga, digamos. Hay mayor rango de expansión, esto es lo que les decía, o sea, hay mayor distribución, la mancha en un mapa de dónde hay efecto de esa plaga se hace más grande, digamos, hay una colonización de nuevos territorios de esos organismos que son plaga. Consulta, profe. Sí. La adaptación de una especie a otro clima es evolución? Qué ¿Entra dentro de la pregunta. Sí, evolución? sí. Sí y no, es como un primer paso que es muy difícil, es gris decir si está evolucionando o no evolucionando. Hay, por ejemplo, las especies tienen una capacidad, digamos, de aclimatamiento, de habituación, ¿sí? Eso no sería adaptación, o sea, es dentro del margen de la plasticidad o de la flexibilidad de la especie, poder adaptarse a nuevos climas, ¿sí? Eso está contemplado dentro de lo que define a esa especie. No necesariamente una especie que se aclimata o logra habituarse a un cambio climático hace evolución, ¿sí? Sin embargo, o sea, hay algo de esto que venimos hablando cuando hablamos de evolución. Cambios climáticos a largo plazo generan, o sea, o de alguna forma promueven que se produzca especiación, ¿sí? Entonces, puede ser que digamos que el cambio climático sea un factor de especiación y de evolución. Que una especie se adapte a un nuevo clima no necesariamente significa que se esté produciendo especiación, digamos, y que estemos viendo evolución. Si hay selección natural en función del clima, sí estamos viendo también caminar la evolución, ¿sí? O sea, un cambio en el clima es un proceso de selección, ¿sí? La evolución camina, o la mecánica de la evolución,
es por selección natural. Si el clima selecciona naturalmente a ciertos individuos en favor de otros de esa misma especie, estamos viendo evolución. Así que, o sea, la respuesta a tu pregunta es, no sé. O sea, hay ciertas cosas que tienen que ver con la evolución, hay selección natural, hay aclimatamiento, puede ser, pero que una especie se aclimate. Puede ser que entre en la parte de la evolución si la especie predomina en ese cambio o no. Sí, sí. Sí, tal cual. O sea, cuando vos me decís predomina es como si se produce un fenómeno o un evento de selección, digamos. O sea, ciertos individuos de esa especie están con mejores condiciones para afrontar ese cambio climático, entonces serán seleccionados positivamente, y eso es, digamos, es como la piedra angular o el ABC para que la evolución dé un paso. Así que estaríamos ante un evento de evolución, digamos, o sea, si se produce la selección, ¿no? Ahora, si yo tengo una especie A y de repente se me produce un cambio climático a nivel global, y todos los individuos de esa especie A pueden afrontar ese cambio climático, entonces no estamos viendo un fenómeno de evolución ni de selección, o sea, todos están en igualdad de condiciones, digamos. Paso a un ejemplo que ya hablamos en esta clase y que me parece que por ahí es como también clave, y es como, en relación a esto que comenta Vero, ¿no? Hablamos de los osos polares en el Ártico, en la clase pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de cambio climático, de modificación del hábitat, de cambios en las relaciones tróficas, en las cadenas tróficas, y cómo, digamos, la disminución de los ítems de la presa del oso polar llevan a que el oso polar se esté extinguiendo porque no tiene más alimento, digamos, ¿sí? O sea, no hay, digamos, del recurso que él usaba como base de su dieta, no está más disponible, entonces los osos se mueren. Se está produciendo un fenómeno de selección ahí, o sea, ¿sí? Imaginen, no sé, que de todos los osos polares que quedan en el planeta, si un subgrupo, algunos osos pueden adaptarse a otra dieta y sobrevivir, digamos, estamos viendo un fenómeno de selección, ¿sí? Y muy posiblemente esos osos dejen de comer, empiecen a comer otra cosa, empiecen a habitar otros hábitats, y estén pasando por, digamos, por un proceso de selección. Entonces, digamos, estos cambios climáticos a nivel global pueden ser disparadores de fenómenos de evolución y de especiación, ¿sí? No quiere decir que sí o sí siempre pase, ¿sí? Es como todo en la biología, en la ecología y en la evolución, o sea, puede que sí, puede que no, hay que poner la hipótesis a prueba, digamos, y tener evidencia para eso. A ver, esto ya lo dije, ya lo hablé, así que no voy a indagar mucho. Los cambios en las relaciones tróficas, los ejemplos antárticos, hay, digamos, este esquema, digamos, de la izquierda, el que tiene, digamos, las flechas en verde, desde la base hacia la parte alta del gráfico, lo que vemos es digamos, vamos subiendo niveles tróficos, ¿sí? En la base está el fitoplancton, los organismos microscópicos fotosintéticos que están en suspensión en el agua. En niveles intermedios hay consumidores primarios y secundarios, por ejemplo, hay crustáceos, artrópodos, moluscos, estos son crustáceos, hay peces, y en la parte alta, en la copa de esta red trófica, tenemos los predadores, pingüinos, focas y otros predadores, por ejemplo, el oso polar. ¿Sí? Este es un ejemplo en el Ártico. No, perdón, este es un ejemplo antártico. No, el oso polar acá no, olvídense. ¿Sí? Estamos hablando, digamos, de los predadores de mayor tamaño. Puede ser una foca leopardo, un lobo marino o una orca, por ejemplo, podría ser. Entonces, lo que está pasando, digamos, con el cambio climático es que se modifican hacia dónde se mueven las ramas de estas redes tróficas, ¿sí? Entonces, hay una alternancia entre la proliferación de krill, un crustáceo, y la proliferación de las salpas, que es un tipo molusco. Entonces, esto me produce, digamos, que haya mayor cantidad de un ítem que de otro en años alternados, ¿sí? Y eso favorece a diferentes tipos de especies, ¿sí? O se favorecen
se favorecen las focas o se favorece el pez hielo y esto se desplaza hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Hay cambios en cómo se producen las relaciones tróficas en ese ecosistema, ¿sí? Y este ejemplo del krill, esto no importa, esto de los crustáceos. O sea, me interesaba esto, que se entienda esto, ¿sí? Lo de las redes tróficas, cómo se ven modificadas. Esto es otro caso que no tiene que ver también con las redes tróficas, pero es cuando, digamos, por derretimiento glaciar, por aumento de la temperatura del agua, se producen grandes mortandades masivas de estos crustáceos, y se producen estos varamientos, digamos, aparecen todos los crustáceos muertos en la costa de la playa, ¿sí? Esto produce también cambios en las relaciones tróficas en ese ecosistema, ¿sí? Estos crustáceos dejan de estar disponibles como presa en el agua, pasan a estar disponibles como carroña en tierra, digamos. Entonces es como, ven cómo el balance del que siempre hablamos de materia y energía se mueve de un ambiente hacia otro, ¿sí? Esto que ya no está disponible en el agua, ahora pasa a estar disponible en tierra para otro tipo de consumidor, ¿sí? No para los consumidores que lo hubiesen consumido en el ambiente acuático. O sea, un poco esa es digamos, lo que pretende mostrar este ejemplo. Estas son otras modificaciones que se producen a nivel ecosistémico, a nivel de comunidades, cambios en los patrones migratorios y distribución de las especies. Acá esto habla de cómo el zooplancton de aguas cálidas se expandió en los últimos 40 años y el de aguas frías contrajo su distribución. O sea, esto tiene que ver justamente con estos cambios en la temperatura media de los océanos y cómo las especies de agua fría ahora están recluidas a ambientes más, digamos, de menor distribución, y como especies de aguas cálidas conquistan y colonizan nuevos ambientes, ¿sí? Porque pueden, digamos, ampliar su distribución. De nuevo, esto siempre hay que pensarlo de manera integrada, ¿no? Si yo tengo especies que cambian su distribución, o sea, por ejemplo, el zooplancton, que era presa o es ítem alimentario fundamental de un montón de otras especies que siguen para arriba en la escala trófica, si contraen su distribución, dejan de estar disponibles para esos animales que se alimentan de este zooplancton, ¿sí? Entonces, como que ahí se producen modificaciones tróficas a nivel de ecosistema, ¿sí? Las aves migratorias también cambiaron rutas migratorias con el aumento de la temperatura, con el aumento del nivel del mar, con las inundaciones, con las sequías. Todos estos factores hacen que las aves cambien rutas migratorias o, digamos, hagan migraciones más cortas y no estén teniendo, digamos, los patrones habituales, históricos. Lo mismo pasa con los bosques, donde cambian los patrones regionales de distribución por cambios en las precipitaciones y en la temperatura. Esto también es importante, los cambios de distribución de los ectotermos. Los ectotermos son los animales que necesitan regular su temperatura con el ambiente, digamos, que no tienen mecanismos para regular su temperatura interna. Nosotros somos homeotermos, los mamíferos, no somos ectotermos. Ectotermos son los peces, los anfibios y los reptiles. Y cambios en el clima implican modificaciones en su fisiología, ¿sí? En su comportamiento y en su distribución. Hay ciertas, por ejemplo, lagartijas que necesitan de ciertas condiciones ambientales para poder subsistir. O sea, necesitan de tantas horas de radiación, tanta temperatura media, para poder, digamos, regular su temperatura. Si no disponen de esas condiciones, van a contraer su distribución, ¿sí? Chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, se nos corta. Así que volvemos a la vuelta. Y esto no lo voy a hablar ahora. Esto no entra en el parcial. O sea, esto es las oscilaciones globales, o sea, fenómenos del niño y la niña. No importa. O sea, lo vamos a ver en clima, el cuatrimestre que viene. Bien. Así que hoy no. Y este ejemplo ya lo charlamos, justo. Ahora les voy a... ya hablamos de los osos polares y del Ártico. Este gráfico muestra, con el incremento de la temperatura, cómo van bajando. En I es el número de cachorros por hembra, ¿sí? O sea, número de crías por año por hembra.
Y lo que va mostrando el índice de oscilación ártica es el incremento en las temperaturas medias anuales, ¿sí? Entonces, lo que muestra es eso, o sea, cómo con la evolución y el incremento de la temperatura va bajando el número de crías por hembra. Entonces, este bicho está al horno, porque si hablábamos, digamos, de que mueren de hambre porque no consiguen presas y además se reproducen menos, ¿sí? Y eso va de la mano, ¿no? O sea, con que yo tengo menor reproducción por una mala alimentación. Y acá termina el clima. Así que cuando nos reconectamos,